Hermanos, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con el culto de esta tarde. Empezamos con la semana de celebración de Semana Santa y es un día especial el día de hoy. Vamos a iniciar orando, por favor. Todos vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Iniciamos orando para comenzar con este mensaje. Padre, esta mañana venimos delante de ti, Señor. Te rogamos que seas tú en cada uno de nosotros, Señor, que seas tú manifestándote por medio de tu palabra a tu iglesia, Señor. Te rogamos por todos los que estamos aquí esta mañana, que tú nos des el mensaje, que venga de ti, Señor, que sea genuino, Padre. Te ruego, Padre, que me utilices, Señor, que utilices mi voz, Padre, que utilices mis conocimientos, Señor, de tu palabra, Padre, para que otros que aún no te conocen quizá te puedan reconocer esta mañana, Señor, y los que ya te conocemos, Señor, que podamos fortalecer más nuestra fe en ti, Señor, y que podamos recibir de ti el mensaje genuino, Señor. Padre, utilízame, Señor, utiliza mi cuerpo, Señor, y que si en algo yo pueda decir que algo que no sea conforme a lo que está escrito, Padre, perdóname, Señor, pero sobre todo ayúdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí a recibir esta palabra, Padre, esta mañana, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo, único y suficiente Salvador. Amén. Hermanos, empezamos con este mensaje. El mensaje se llama La entrada triunfal en Jerusalén de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar leyendo el texto en Lucas 19, 28 al 44. Vamos a empezar para leyendo en nuestra Biblia, en nuestra palabra, y empezamos, hermanos. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaréis, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a los menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te echarán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, hermanos, podemos ver que en este evangelio una figura completa de la llamada entrada triunfal de Jesús, reuniendo en relatos de los evangelios de la conclusión evidente que es Jesús entró en Jerusalén como sacerdote, como rey y como profeta. Bueno, en este pasaje también vemos cómo se destaca la afirmación de la autoridad de Jesús a los suyos. La multitud no comprendió el significado pleno. Pocos días después, ellos mismos se le gritarían a Pilato: crucifíquenle.
crucifíquele, como ya lo vemos en las Escrituras. Incluso los discípulos no entendieron la importancia de este evento hasta más tarde. Y lo podemos ver también en el libro de Juan, en el capítulo 12-16. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas de Él y de las cosas que había hecho. El Señor Jesucristo reconoció que estaban en juego asuntos eternos y significativos. Y también sabemos la segunda vez que Jesús venga, llegará triunfalmente. Esto lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 9:28, ¿sí? Donde dice la palabra de Dios: así también Cristo ha ofrecido en sacrificio una sola vez y para quitar los pecados de todos. Después aparecerá por segunda vez, pero ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. La segunda vez que Jesús venga a la tierra, apoyará sus pies sobre el monte de los olivos, como lo afirma en el libro de Zacarías 14:4. Después el Señor entrará en Jerusalén y entonces tendrá lugar su verdadera entrada triunfal. Su primera entrada en Jerusalén la condujo a la cruz para morir por nuestros pecados, y por su muerte y resurrección la salvación nos ha sido dada. Si bien es cierto, podemos ver que el Señor anduvo por 3 años, entró de una manera triunfal a Jerusalén, pero fue para que lo crucificaran. Si podemos ver también que en el momento en que iba entrando, todo el mundo tendió sus mantos, puso sus ramas, lo alababan, lo reconocían, y esos mismos que en ese momento le hacían todo ese honor, posteriormente le gritaron a Pilato que lo crucificara, ellos mismos. Entonces quiere decir que no lo reconocieron como tal, como el Salvador, como nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No olvidemos a un hombre de la Biblia que se llamó Zaqueo, quien Jesús salvó y transformó y que comenzó a vivir una nueva experiencia. Lo mismo puede suceder a ti y a mí. Hoy, si por la fe dejamos intervenir a Jesús en la vida, en nuestra vida, en la tuya y en la mía, sin poner resistencia, si nosotros en el momento que conocemos del Señor, que recibimos a Jesucristo, que alguien nos habló de Él, que escuchamos su voz, en ese momento dejamos de oponer resistencia, entiendo que dejamos de hacer lo que antes hacíamos, cómo nos conducíamos por la vida, y empezamos a tomar las cosas de nuestro Padre con lo que Él se merece, con respeto, con dedicación, con esfuerzo, con ahínco. En ese momento el Señor empieza a actuar y empieza a hacer cambios en tu vida y en mi vida. Debería ser evidente los cambios que el Señor está haciendo en ti y en mí, ¿sí? Bueno, hermanos, continuamos. Vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 12 al 19, y dice: el siguiente día, esto está en la palabra de Dios, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como estaba escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no consiguéis nada, mirad, al mundo va tras de él. En este evangelio observamos cómo Juan introdujo en ese momento
hasta el día de hoy a aquel que había surgido de la eternidad. Era la época de la fiesta de la Pascua y la multitud estaba expectante. Recordemos también, hermanos, que el relato de Mateo, Jesús nació y fue visitado por sabios que le llamaron rey de los judíos. Ahora, al final de su ministerio, fue presentado nuevamente como rey de los judíos en ese momento. Esta fue la última presentación pública de Jesús. Fue el ofrecimiento público que él hizo de sí mismo como su rey a las autoridades judías. Por supuesto le rechazaron. Si nos damos cuenta y sabemos en lo que hemos leído, el Señor Jesucristo fue rechazado por su pueblo, por el pueblo judío, ¿sí? Esta actividad ya había cesado. Este episodio, en este episodio él actuó en cumplimiento de la profecía. Se estaba ofreciendo a la nación, pero esta no fue realmente una entrada triunfal. Durante su ministerio público, Jesús entraba en la ciudad discretamente por la puerta de las ovejas. Durante todo ese ministerio público, Jesucristo solía mantenerse apartado de las multitudes. Si nos damos cuenta, o si sabemos lo que hemos leído, que cuando Jesús compartía o cuando Jesús hablaba a las multitudes, inmediatamente después de que terminaba de decirles lo que les tenía que decir, tomaba parte y se apartaba de todos, se iba a un lugar apartado, y por lo regular casi en todos esos relatos podemos ver que Jesús se apartaba a orar, a hablar con el Padre, a estar solo. Casi nunca estaba o se quedaba después de que tenía esa presentación pública delante de, inclusive vemos o hemos leído que a veces había más de 5,000 gentes reunidas, aparte de sus apóstoles, había más de 5,000 gentes. Entonces vemos que él nunca se quedaba ahí, siempre se apartaba, pero también notamos que se apartaba a orar, a reposar, a hablar con Dios Padre. Bueno, seguimos. Evidentemente, ahora, cuando su ministerio público estaba terminando, Jesús protagonizó la acción más pública que jamás había realizado. Se presentó públicamente al pueblo. Si vemos, por eso lo llamamos la entrada triunfal, porque él entró no solo con los que le seguían, sino entró con todo el pueblo. Hizo evidente su persona ante todo el pueblo. No podemos decir un número específico de personas, pero sabemos que a esa fiesta llegaban de todos lugares, y obviamente había demasiada gente, ¿sí? Y lo hizo para cumplir la profecía, la frase como estaba escrito. Se repite con frecuencia en los evangelios: él entró en Jerusalén para cumplir la palabra de Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Si bien es cierto, lo hizo para cumplir lo que estaba escrito, para que se cumpliera la palabra de Dios, ¿sí? Cabe destacar que Juan nos deja ver que con la entrada de Jesús se cumple la profecía de Zacarías en el capítulo 9, versículo 19, que dice así: alégrate mucho, hija de Sión, mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Ya lo vimos hace rato en los capítulos anteriores de los libros de los evangelios, que especifica precisamente cómo se estaba cumpliendo esta profecía, ¿sí? Jesús se presentó públicamente en Jerusalén como el Mesías. La multitud le clamó con las palabras: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, ¿sí? Ellos en ese momento sí reconocían quién era él, por lo que había hecho, por lo que se platicaba, porque si sabemos, cuando Jesús intervenía con alguna persona, siempre les decía: vete y no lo digas a nadie. Pero obviamente sabemos que o entendemos que los que pasaban algo con Jesucristo o recibían algo de Jesucristo,
inmediatamente iban y lo comentaban a otros, lo platicaban. Yo creo que en nuestro caso, o en mi caso también, yo inmediatamente comento a otros lo que el Señor ha hecho en mi vida, cómo me ha restaurado en muchas áreas de mi vida que estaban totalmente dañadas, y lo hago porque sé que a mí me sucede y que me gustaría que a otros también les pasara, que también tuvieran ese encuentro con Él y que sanara ciertas cosas o ciertas áreas de su vida. Bueno, continuamos. Pero es una pregunta, ¿pero qué iban a hacer con su rey? O sea, ellos en ese tiempo, ¿qué es lo que iban a hacer? Y la respuesta es, pues le crucificarían. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho, ¿sí? Porque en su momento, en ese ministerio público que tuvo durante 3 años más o menos, el Señor siempre les recalcaba lo que iba a pasar y a qué había venido y qué es lo que iba a suceder con Él. Entonces en ese momento no recordaron, pero después de eso sí tendieron a acordarse y a recordar todo lo que el Señor les platicaba, ¿sí? Evidentemente Jesucristo pudo haber tenido la corona sin ir primero a la cruz, porque Él es Dios, ¿sí? O sea, no hubiera habido necesidad no hubiera tenido necesidad de pasar todo ese sacrificio, todas esas vejaciones que sufrió, y pudo haber obtenido la cruz, ¿sí? Sin embargo, si hubiera asumido la corona directamente, si él soberano hoy en la actualidad y yo, nunca podríamos haber sido salvos. Sabemos que si él hubiera accedido directamente a la corona, sin necesidad de pasar por ese sacrificio, pues así sencillamente tú y yo en este momento no tendríamos acceso al Padre, no tendríamos acceso a la salvación, estaremos destituidos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario que el Señor Jesucristo pasara por eso, que el Señor Jesucristo se pusiera a cuestas el pecado mío y tuyo y los llevara a la cruz, para que hoy por hoy gozáramos nosotros de salvación por gracia, de gratis, solo siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Aunque durante aquella entrada a Jerusalén, ante su muerte, tuvo un breve momento de triunfo. Esta no fue su entrada en él. Cuando entre como Señor de señores y Rey de reyes, esa será la entrada triunfal, ¿sí? Entonces sí tendrá su lugar grande y majestuosamente una entrada triunfal en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga y ponga suspendido las nubes y ponga los pies en la tierra. Entonces sí tendrá una entrada triunfal a su pueblo, ¿sí? Y los que hayan partido también lo esperarán, y los que estemos vivos en ese tiempo también estaremos esperando, o lo estamos esperando, y es cuando entre en esa entrada triunfal, y pues todos los que seguimos su nombre, los que seguimos su voz, los que escuchamos su voz, iremos con Él. Bueno, hermanos, continuamos y vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 21, del versículo 1 al 11, y dice así la palabra de Dios: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros y llegad, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid
a hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Sí, hermanos? En esta ocasión Jesús no entró a Jerusalén desapercibido, sino que hizo de una forma muy visible. Pero para hacer su entrada triunfal, Jesús necesitaba algo que no tenía a la mano, aunque sabía que sería provisto milagrosamente, como estaba escrito por el profeta. ¿Sí? Efectivamente, los discípulos fueron a buscar la asna con su pollino y fue provisto, así como lo dice en el capítulo que acabamos de leer. ¿Sí? Jesús no pidió el asno porque estaba cansado de caminar, sino porque como una señal profética. Aquí Mateo está citando dos profecías mesiánicas, una de Isaías y la otra en Zacarías. Y lo vemos en Isaías 62:11. Dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, cumpliendo así la profecía. Hizo una entrada triunfal y multitudes salieron a recibirlo, como estaba escrito, como lo acabamos de leer. ¿Sí? Podemos ver también que Jesús era obediente, porque si bien es cierto, si él iba a entrar, pudo haber entrado como comúnmente entraba en las ciudades que visitaba, pero lo hizo para que se cumpliera lo escrito en la palabra de Dios, lo dicho por los profetas. En ese aspecto puedo ver que Jesús obedecía la palabra de Dios de una manera literal, conforme estaba escrito. No pudo haber saltado porque Él es la palabra, Él es Dios, pero más sin embargo nos muestra que Él es obediente a la palabra de Dios. ¿Sí? Es significativo que la gente haya puesto sus mantos o ramas en el camino. Era una especie de alfombra que en la antigüedad el pueblo solía poner en el camino ante los reyes o personas importantes. Y esto, un ejemplo bíblico, lo vemos en 2 de Reyes 9:1-13, cuando el profeta unge a Jehú como rey. Ahí podemos notar que era una costumbre que hacían en ese tiempo el pueblo a personalidades, a personas importantes, reyes y personajes importantes de la época. ¿Sí? En el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías prometido en las Escrituras. Por eso, cuando vieron a Jesús entrar montado sobre un pollino, la multitud reaccionó. No solo le pusieron una alfombra como rey, sino lo pregonaron como el Hijo de David, que era equivalente a reconocerlo como rey, como Mesías. La multitud también proclamó una frase conocida por los peregrinos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana es una transliteración de dos palabras en hebreo: Hosana, que significa sálvanos, y Na, que significa ahora, sálvanos ahora. Eso quiere decir la palabra Hosana, que proclamaron el pueblo cuando entró Jesucristo. Lo podemos constatar en el Salmo 118, del 25 al 26. Dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, oh bendícenos. Ahí podemos ver que efectivamente dice, o quiere decir eso la palabra Hosana.
La entrada de Jesús a la recepción que le dio el pueblo fue todo un espectáculo. Creó conmoción en Jerusalén. Los que no lo conocían le preguntaban quién era, por qué parecía ser el Mesías. Si bien es cierto, vemos que algunos en ese tiempo pues no lo conocían aún, pero sí tenían como que esa percepción de que se trataba del Mesías. Y también los que en su momento tendieron sus mantos y pusieron ramas de palmera, lo reconocían porque también conocían las escrituras, algo que ya estaba escrito y dicho por los profetas, y como lo leímos hace ratito. Bueno, hermanos, vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 11, de los versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué haces desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron y le trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12 discípulos. ¿Entendemos? Bien, hermanos, continuamos. En los últimos pasajes hemos estudiado varios acontecimientos que tuvieron lugar en el camino hacia Jerusalén. En ellos consideramos que diferentes aspectos en cuanto se iba a constituir el reino y cuáles serían los principios por los que había de regir. Bien, hermanos, ahora llegamos a Jerusalén y todos los relatos que los evangelistas, autores de estos libros, recogen desde aquí hasta el final de su evangelio tuvieron lugar allí o en sus alrededores. Evidentemente, Marcos evitó mencionar viajes que Jesús había hecho a Jerusalén durante su ministerio público. Y Juan, el evangelista, recogió porque tenía el propósito de resaltar esta visita a la capital como el destino final de su viaje. Hasta este momento, todo el ministerio de Jesús había tenido lugar en Galilea o en las regiones de alrededor, pero ahora Jesús entró en el centro mismo del judaísmo, donde se encontraba el templo y las máximas autoridades religiosas de Israel. Se trataba, por lo tanto, de una visita oficial del Mesías a la capital de su reino. Y a lo largo de los acontecimientos que Marcos ha seleccionado de esta etapa, iremos viendo cómo Jesús examina los diferentes aspectos de la religión judía para constatar finalmente que no había dado los frutos que Dios esperaba, y por esta razón, aunque con un profundo dolor, tuvo que emitir juicio contra ella. Por supuesto, esta presentación pública agradó a las autoridades judías, que vieron peligrar su posición de liderazgo y los grandes beneficios económicos y políticos por los que disfrutaban. Por esta causa disfrutaban, lo que dio lugar a que su oposición y enemistad contra Jesús llegara a la cúspide, conforme al programa divino que el Cristo de Dios fuera crucificado. Bueno, si vemos, hermanos, yo creo que esta entrada y esa aceptación del pueblo en ese momento, y los que no lo conocían aún preguntaban quién era y tenían como que esa incertidumbre o esa curiosidad por saber quién era, empezó como que a molestar a las autoridades judías de ese momento, ya que
Si nosotros en lo que hemos leído de la palabra sabemos cómo se comportaban en ese tiempo los sacerdotes y los representantes de la ley y los representantes del pueblo, y temían perder esas posiciones políticas, económicas y religiosas, culturales. Por lo tanto, ellos empezaron a motivar al pueblo a hacer comentarios para que el pueblo se opusiera y dejara de reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero también en esto podemos ver el propósito de Dios, que era que el Señor fuera dado a nosotros para el perdón de nuestros pecados. Yo creo que todo esto es un plan perfecto diseñado por Dios para que las autoridades de ese momento del pueblo judío tomaran esa actitud y pusieran el pueblo en contra de Jesucristo, para que se cumpliera la palabra de Dios y para que hoy por hoy también nosotros en este momento estuviéramos hablando de la palabra, estuviéramos hablando de Cristo y nos sintiéramos salvos y sintiéramos que somos salvos por medio de Jesucristo. Si no hubiera sido así, creo que no estaremos hablando de Él en esta tarde. Bien, continuamos, hermanos. El propósito de la entrada triunfal en Jerusalén. Una de las cosas que más nos sorprende cuando leemos este pasaje son las medidas que Jesús tomó para atraer sobre sí las miradas de las multitudes en su entrada a Jerusalén. Esto no quiere decir que el Señor no hubiera estado rodeado anteriormente en muchas ocasiones de multitudes. Como lo comentábamos hace rato, en todo su ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios habla que había a veces hasta más de 5,000 gentes, de 5,000 personas, pero en ese tiempo también los que contaban eran los varones. Entonces, si hablamos de un varón con su esposa y hijos, pues debemos hablar hasta más de 15,000 personas en una reunión que nuestro Señor Jesucristo hubiera tenido con el pueblo, a donde Él se presentaba. Pero aquí también podemos entender que no eran 15,000, eran mucho más. ¿Por qué? Porque lo visitaban en esa fiesta importante, visitaban a Jerusalén de distintas partes del mundo. Entonces, pero a lo largo de todo el Evangelio, Marcos nos ha mostrado una y otra vez cómo Jesús intentaba evitar la publicidad. Aconsejaba a muchos los sanados que guardasen silencio sobre la sanidad recibida. Se retiraba con sus discípulos para orar y tener instrucción privada con ellos. Cuando quisieron hacerle rey, Él se fue apresuradamente. Pero ahora todo esto es diferente, ¿sí? Ya lo platicábamos hace un momento, que cuando Él sanaba o Él actuaba en una persona, le decía que continuara su camino, pero que no lo comentara a nadie, que no lo hiciera público. Y también vemos que cuando terminaba de platicar o de ministrar palabra con los presentes, también optaba por retirarse inmediatamente y no se quedaba a interactuar con los que estaban allí. Y se iba a dar instrucciones a sus discípulos, pero también a orar al Padre en lo íntimo, apartado, ¿sí? Entonces, continuamos. Cuando Él se apartaba apresuradamente, podemos ver que ahora es diferente y nos preguntamos por qué. Bueno, la explicación más lógica sería: si una manifestación como la que ahora vamos a considerar hubiera tenido lugar antes, habría adelantado también el momento de la cruz. Yo creo que cuidaba mucho esa parte, y si bien es cierto, podemos ver cronológicamente cómo Él iba de acuerdo a la palabra llevando su ministerio público. O sea, no se adelantaba ni se atrasaba, sino iba conforme lo iban guiando las escrituras, conforme estaba escrito. Y también eso es como una reflexión, o sea, que pudo haberse adelantado, pero para Dios no hay tiempos. Dios es atemporal, mas sin embargo sí es cronológicamente sí lleva un orden. Bien, pero si bien no habría sido conveniente presentarse antes de esta forma pública, por otro lado era
imprescindible hacerlo, puesto que Jesús era el Mesías prometido y como tal había de manifestarse a las multitudes que lo esperaban. Bien, vamos a hacer énfasis en la cruz y el trono. Sin embargo, aunque este pasaje nos presenta a Jesús como rey esperado, sabemos que finalmente acabó muriendo en una cruz de una forma vergonzosa. Sí, en aquellos tiempos el criminal o la persona menos despreciada o que había hecho cosas aberrantes para el pueblo, de esta forma era exhibido como ejemplo a los demás, e inclusive desnudo, era como una forma vergonzosa de morir o de ser expuesto al público por haber hecho cosas desagradables o, como dije hace rato, aberrantes a los ojos de los que en ese momento juzgaban al pueblo de Israel, ¿sí? Pero en las palabras de Jesús, la cruz no era un obstáculo ni un intervalo útil, sino era el fundamento sobre el que se iba a establecer el reino, ¿sí? Como último comentario de lo que acabamos de leer, hermanos, de lo que acabamos de ver, vamos a ver que las fechas de la Pascua de los judíos y la fecha de la crucifixión de Jesucristo se juntan en la misma semana. Notamos que no es coincidencia, que tiene un profundo significado espiritual. La Pascua judía recuerda el sacrificio en Egipto del Cordero y su sangre derramada sobre la puerta de las casas para que el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos de Israel. Esto lo vemos en Éxodo, cuando el pueblo de Israel, por medio de Moisés, el Señor le había dado la encomienda de que lo rescatara o lo apartara de la esclavitud, donde permanecía por más de 430 años en Egipto. Y en esa encomienda que Dios le dio a Moisés, también le dio la instrucción de que al último, de que para que el faraón los libertara o les permitiera retirarse, sacrificaran un cordero con todas las características de ese sacrificio que merecía, y que la sangre la pusieran en los dinteles de las puertas, y todo, cuando el ángel de la muerte pasara por delante, no actuara en esa casa, porque estaba la sangre del cordero, pasara de largo. Entonces ahí nos hace referencia en Éxodo de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer también. El sacrificio de Jesús en la cruz es la misma fecha, igualmente nos derrama esa sangre en nuestra casa espiritual, que somos nosotros mismos, nuestro cuerpo. Todos los que aceptamos, e igualmente nos salva, no de la muerte del cuerpo, sino de la muerte espiritual o eterna por el perdón de los pecados. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo, con su sacrificio perfecto en la cruz, con su sangre, nos limpia y nos aparta. Si podemos ver esas dos similitudes en el pueblo de Israel cuando se encontraba en esclavitud, y hoy por hoy en nuestro tiempo, cuando también éramos esclavos del pecado, y por medio de la sangre de Jesucristo somos redimidos al Padre. Por medio de la sangre de Jesucristo es como podemos tener esa comunicación directa con el Padre. Podemos ponernos de frente con el Padre, sabiendo que de antemano no nos mira a nosotros, sino mira a su Hijo, mira a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, y es por eso que podemos tener esa comunicación con Él. Bien, el sacrificio de Jesucristo es mejor que el sacrificio del Cordero, que se celebraba de manera continuada, que hacía alusión a lo que habría de venir en Cristo y consolidaba el nuevo pacto sobre el antiguo. Si bien es cierto, notamos lo que acabamos de decir, que Jesucristo vino a dar su vida una vez y para siempre. Hoy no es necesario que nosotros sacrifiquemos nada, mas sin embargo sí es necesario que obedezcamos y que estemos atentos a la voz de Dios, y que una vez que conozcamos de Él, una vez que alguien nos haya compartido de Él
y Él nos recibió, en ese momento tenemos que seguir pues obedeciéndolo y cumpliendo lo que de antemano su palabra dice, lo que de antemano sabemos por medio de su palabra, que es a lo que el Señor Jesucristo pues dio su vida en la cruz por nosotros. Entonces, ¿qué nos queda hacer a nosotros? Pues seguirlo a Él, obedecer y estar atento a lo que Él quiere, a lo que Él dice, a su voz, y pues seguir adelante. Entonces, hermanos, es lo que les quería compartir esta mañana. Tenemos una semana importante. Va a haber durante esta semana palabra, vamos a tener actividades como iglesia, y pues la verdad es un gozo que me haya tocado a mí compartir el Evangelio esta mañana, y principalmente de algo que todos sabemos y de algo que todos celebramos, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si esto no hubiera pasado, no estaríamos aquí ahora, ni ustedes ni yo, no tendríamos parte con Él, mas sin embargo, por la muerte de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y la resurrección de Él, y porque esperamos su venida, su segunda venida triunfal de nuestro Señor, es por eso que estamos aquí delante de Él. Bueno, hermanos, vamos a orar para terminar. Vamos a orar para que el Señor nos siga dando de su palabra, y que nos siga dando ese ánimo y deseo de seguir adelante con Él. Padre, esta mañana venimos delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque fuiste tú manifestándote en este pueblo, tu pueblo, en esta iglesia pequeña, fuente de vida. Gracias, Padre, porque tú nos estás alimentando, nos estás dando de tu Espíritu, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que integramos Fuente de Vida, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, en mi vida, Señor. Gracias por lo que has hecho en Fuente de Vida, Padre. Te rogamos, Señor, que tú seas en cada uno de los que estamos presentes, de los que estamos oyendo este mensaje, Señor. Padre, también por los que no son de Fuente de Vida, pero que también lo escuchan, Señor. A todos, Padre, te ruego, Señor, que tú les des el mensaje y que quede anidado en su corazón, pero no solo ahí, Padre, sino que sea puesto por obra, Señor, que lo que hoy aprendamos, Señor, lo que hoy hayamos aprendido, sea expuesto a otros, Señor, que sea manifestado a otros que aún no te conocen, Padre, y los que ya te conocen, pero que están pasando por una tibieza espiritual, Señor, que también les llegue, Señor, y que también puedan entender y que puedan reconocer a qué viniste, Padre, que diste tu vida por nosotros, y que hoy por hoy estamos delante de ti por ti, Señor, porque tú fuiste el que fuiste a la cruz cargando nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho, Padre. Te ruego también que me perdones, Señor, si di comentarios o emití palabras que no están en tu palabra, Señor. Te ruego que me perdones, Padre. Te ruego que la palabra haya sido genuina para mis hermanos, Señor, y que esta mañana hayan recibido el mensaje que viene de ti de una manera genuina, Padre. Todo esto, Padre, en el nombre poderoso de nuestro único y suficiente Salvador, único y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén.